pensábamos que hace mucha falta restablecer espacios de diálogo, espacios de reflexión, espacios de debate que vayan más allá de un tema en particular, es decir, que nos permita compartir las miradas que las feministas tenemos de los problemas, de los nudos y de los desafíos en los países centroamericanos. Y pensábamos que desde la última jornada pues no han habido demasiado espacio en la región para compartir esas miradas. Por eso la corriente decidió hacer un esfuerzo un poco, digamos, más pequeño numéricamente, pero manteniendo esta voluntad inclusiva y expresiva de la diversidad de los feminismos centroamericanos. Yo sí creo que hemos ido como avanzando de alguna manera, no por los gobiernos. Los avances no son producto de leyes, no son de la institucionalidad como tal, sino más bien es como las mujeres hemos ido cambiando. ¿Cuál es entonces, digamos, lo que el Estado ha asumido en cuanto a las propuestas feministas? Definitivamente ninguno. Y es que Honduras fue y sigue siendo un territorio ocupado. Entonces hoy vemos desde el Estado una concepción familista, ¿verdad? Y clientelar, también resulta inmovilizadora en algunos casos. Pues el derecho a la vida no es respetado para las nicaragüenses, ¿verdad? Y que hay pues una flagrante violación a estos derechos de las mujeres, que sí están profundamente violentados en el país, a partir, por ejemplo, de la penalización del aborto. Decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestras vidas, fue como esa energía articuladora que nos hemos tenido que ir enfrentando los diferentes desafíos, los diferentes obstáculos que nos pone el contexto, y hemos logrado colocar en la agenda, no solo en la región, sino en la agenda internacional, desde nuestros cuerpos. Y se habla más del tema de lo lésbico y lo bisexual dentro del movimiento feminista, ¿no? Entonces hay mucha mayor libertad sexual y eso es producto de reivindicaciones que han hecho compañeras feministas y el propio movimiento, ¿no? De que el cuerpo no sea una cárcel. El movimiento ha puesto sí o sí en escena el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y cómo las mujeres estamos viviendo nuestra sexualidad, cómo las mujeres estamos explorando nuestros propios cuerpos, cómo las mujeres nos hemos encontrado con nuestros propios cuerpos. Y eso ha sido un tema que ha impactado y que ha calado directamente en las propias mujeres. Existe femicidio de parte del Estado. Cuando hacemos la lucha sobre, se podría decir, el aborto. Porque ya sabemos, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, que tuvimos el retroceso con la penalización del aborto terapéutico. Por otro lado, también vemos que El Salvador y Honduras han dado un retroceso en cuanto a los derechos humanos, al respeto de los derechos humanos, los derechos políticos. Sin embargo, desde las organizaciones feministas, vemos como, aunque sea el aborto un tema penalizado, siempre es una bandera y además es un eje de trabajo. No es solo algo que salimos a la calle a decir queremos la despenalización del aborto terapéutico porque las mujeres necesitan abortar, no. Las feministas además estamos allí para esas mujeres que necesitan abortar. ¿Te imaginas que las mujeres volaran? Dominarían el mundo, porque ellas estarían arriba y nosotros abajo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô,
de gente. Aquí tenemos feministas negras, feministas indígenas, feministas lesbianas, feministas trans, feministas rurales, otras que son más del área urbana, feministas trabajadoras sexuales, tenemos feministas jóvenes. Y creo que una de las cosas maravillosas de este feminismo que conozco es que no hay cuerpos que queden fuera. Hay muchas diferencias entre nosotras, pero que esas diferencias no necesariamente nos ponen en situación de opuestas o de rivales. Más bien es un truco del sistema el ver la diferencia como algo negativo y no como algo que aporta a la construcción de un proyecto político mucho más grande y de mayor alcance. La apuesta no es causar una nueva división dentro del movimiento feminista, sino es decir, durante muchas décadas y muchos siglos, otras mujeres han hablado de nuestra situación, de nuestra realidad. Yo también tengo voz. Cada cuerpo feminista expone una opresión histórico-estructural y la manera como la vive como opresión y también cómo están planteando como emancipaciones de esas opresiones. En principio, el reconocimiento de que existimos en la sociedad y dentro de los movimientos sociales, feministas y mixtos, porque se sigue viendo como a toda la población negra como una masa homogénea, y dentro de la misma población negra hay como algunas características propias de cada grupo. Hay quienes se identifican como costeñas, hay quienes se identifican como caribeñas, hay quienes nos identificamos como afrodescendientes, hay quienes se identifican como garífunas, y esa diversidad todavía no se comprende. Y sobre todo no se ha logrado incorporar en la justa dimensión todavía nuestras apuestas dentro del discurso político y la construcción teórica y filosófica del movimiento. La visibilidad sigue siendo un desafío porque, como mencionábamos ayer, el movimiento feminista no termina de asumir como propias las demandas o las necesidades de las lesbianas. Tenemos que aprender y tenemos que aprender que estamos siendo lesbofóbicas, ¿verdad? Que el esperar y decir que las luchas lésbicas tienen que esperar. Yo siempre he preguntado, ¿qué es esperar? Terminamos trabajando mucho en materia de aborto, ¿no? Y en materia de anticoncepción de emergencia, lo cual es una necesidad nuestra, pero no es específicamente una necesidad lésbica, ¿no? Hay otros temas relacionados con reconocimiento de nuestra existencia, con uniones, ¿verdad? Protección legal para esas uniones, para la existencia en pareja, ¿no? Y acceso a diferentes derechos de no discriminación. Y yo creo que otra de las cosas que todavía no le hemos entrado al debate, sí o sí, hablar sobre el tema de la transgeneridad. Uno de los principales desafíos es ver cómo le estamos llegando o cómo le podemos llegar a otras compañeras trans. Otro de los elementos que tiene que ver, que yo encuentro como un enorme desafío, es dialogar desde las diferentes corrientes feministas acerca de cuál es nuestro proyecto político emancipador. Cómo reconocer la comunidad como un espacio vital, no solo desde lo rural, sino también cómo se puede generar o revitalizar la comunidad urbana en tanto sea emancipada, crítica, cuestione y accione de cara a esa lucha contrasistémica. Y me parece también entonces cómo pensar la posibilidad de una propuesta que hace el feminismo comunitario acerca de la sanación como apuesta política y cosmogónica, que es recuperar la energía de los cuerpos para la vida. Cómo recuperar la energía de los cuerpos en esa relación con los elementos de la naturaleza. Cómo recuperarnos como energía vital que nos permita recrearnos en la red de la vida junto a otros cuerpos, pero también junto a la naturaleza. Y entonces construimos el territorio, una organización social, donde no habrá en esa sociedad esas culturas o esas maneras de hacer la política o esas maneras de construir los procesos de cambios basados en el sometimiento, la discriminación, la exclusión, la negación de derechos sexuales y reproductivos. El aborto es una decisión nuestra, es una decisión de mujeres, no de estados, no de hombres, no de curas, no de sacerdotes, no de jueces, porque nosotras tenemos la sabiduría ancestral, la medicina, la manera distinta de relacionamiento. Entonces, nuestra propuesta es tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, en el vínculo, en equilibrio con la tierra, para construir un territorio
donde el buen vivir sea cotidiano, no eslogan de moda de nadie. Es un desafío común para las feministas centroamericanas cuestionar, denunciar esta ausencia de democracia en los estados centroamericanos, en unos países más que otros. Nos preocupa que tengamos estados que siguen funcionando como instrumento de opresión desde el punto de vista de clase, de género, étnico. Y nos preocupa también que sean estados que están muy coludidos en muchos casos con los intereses del gran capital, que están muy interferidos por el narcotráfico, que están profundamente militarizados y que han distorsionado el papel de las instituciones públicas, pero también han distorsionado la definición de la participación ciudadana y han pervertido los sistemas electorales. Entonces, hemos identificado que es necesario defender realmente instituciones democráticas y somos conscientes que esto no se puede lograr si no avanzamos en la construcción de un movimiento feminista, digamos, que tenga que esté dotado de un pensamiento más integrador, que sea capaz de cuestionar estos sistemas de acumulación capitalistas, racistas, machistas, que están en la base, digamos, de la discriminación y de todas las violencias. Las feministas jóvenes de la región tenemos que atrevernos a replantear el camino del feminismo, recuperar también la historia de lucha de las mujeres que han estado en nuestros territorios y sobre todo atrevernos a soñar, a saber que pueden existir posibilidades de transformación radical, ¿verdad? Y cuando digo radical lo digo desde una mirada estructural, ¿verdad? La lucha es nuestra, pero también es de otra y somos un montón, somos más. Somos estas que no conocemos, somos algunas que sí conocemos, somos otras que ni suponemos que han hecho un montón de cosas y creo que eso es lo más maravilloso de estar en este espacio el día de hoy. Esta es la primera jornada en la que participo, me complace enormemente estar aquí, sobre todo porque nosotras las mujeres tenemos una debilidad como movimiento, como sociedad, como población, y es que nuestra historia, nuestra trayectoria no está escrita, no está dicha. Creo que como experiencia yo valoro la posibilidad de que se hayan juntado mujeres que de sus diferentes caminos tienen su aporte, su análisis, su reflexión como feministas. Me parece interesante esa pluralidad entonces de reflexiones, de pensamientos, de categorías y de conceptos, pero que no se quedan únicamente ahí, sino cómo entonces vamos haciendo como un análisis más profundo desde las realidades en donde venimos, desde las realidades donde se hace vida el diálogo político. Me parece súper atinada la idea de promover, canalizar esfuerzos y recursos para generar estos espacios de reencuentro y encuentro con algunas. Y algo que me parece un plus, algo muy cualitativo es que precisamente se busca esa diversidad de representación. Durante muchos años muchas mujeres hablaban de la opresión de otras. Ahora nosotras mismas podemos tomar la palabra y decir, esta es mi opresión. Yo como mujer negra, desde el feminismo negro, ahora ya tengo nuevos espacios para poder decir, esta es mi posición, esta es mi opresión. Esa incorporación creo que le da un plus a este encuentro. No solo encontrarnos entre las antiguas y las nuevas, ¿verdad? Eso ya implica como recuperar los saberes, pero también proponer nuevos saberes y nuevas formas de hacer las cosas. Me dice de mi casa, porque desde pequeña me salí del huacal. Me dicen lo
Bueno, hacía rato que no nos mirábamos, ya rato que no hablábamos, la centroamericana, pero creo que ha sido muy, como dijera, gratificante, por lo menos para mí, porque, y siento que las compañeras que andamos de Honduras vamos muy contentas de haber hecho este encuentro, de haber hablado de nuestros problemas, de no sentir que estamos hablando de otras cosas que no están hablando las otras centroamericanas. Yo creo que todas estábamos muy agradecidas de esta oportunidad, que es, como dijo una de las compañeras, es una manera de ampliar mis referentes, es una manera de incluso asumir mis propios desafíos, mis personales desafíos como feminista. Es también una forma maravillosa de acompañarnos, de saber que estamos juntas, de saber que a pesar de nuestras diferencias que ahí están y que no tenemos que negarlas, que tenemos que hacerlas visibles, pues tenemos muchos intereses, muchos deseos, muchas esperanzas en común y que vale la pena reencontrarnos. Yo creo que estas jornadas nos hicieron reafirmar la importancia de contar con espacios propios para el debate y no fragmentados, no desde un tema en particular como si eso no tuviese que ver con el conjunto. Un lugar para encontrarnos y para compartir miradas sobre la integralidad de nuestras luchas, de nuestras propuestas, de nuestras apuestas políticas. Cuando iniciamos la idea de articularnos las mujeres a nivel de la región de Mesoamérica o Centroamérica, fue a partir de vernos a nosotras, vernos en nuestras corporalidades, vernos en nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras locuras, y juntamos esas energías de las mujeres y dijimos, aquí puede surgir una corriente.